Voy a enseñarte cómo podar un olivo. No será un vídeo sobre la poda del olivo, porque es difícil en un vídeo, pero sí algunas nociones básicas. Y vamos a hacerlo con este olivo de aquí, que tiene unos cuantos años, para que veas cómo hacerlo. Primero, voy a enseñarte las herramientas básicas que utilizamos nosotros para podar. Estas tijeras van fenomenales porque no tienes que acercarte, menos riesgo de los ojos, llegas a todas las ramas. Para mí es una herramienta indispensable para la poda de olivo del tipo que sea. Una sierra de estas que van genial. En realidad esta sierra puedes cortar lo que quieras. Es manual, pero va muy bien, muy bien. Y otra herramienta que utilizamos a menudo es una motosierra y una pértiga, pero estamos probando esta maquinilla que es eléctrica, que funciona muy bien. Y contamina menos. Insisto, una motosierra pequeña, una pértiga también son muy buenas herramientas para podar olivos, sobre todo cuando los troncos son más grandes. Vamos a hacer la poda, pero lo que quiero decirte es un par de nociones básicas, y ahora lo veremos. Primero, no cortamos las ramas a medias, o cortamos toda una rama o no la cortamos. Si cortamos una rama a medias, luego nos queda una pértiga de madera que va muy bien para colgar el sombrero o la chaqueta, pero no para la poda del olivo. Cuando cortamos, no cortamos a ran de tronco, dejamos un par de centímetros, ¿vale? Para no dañar el olivo. Y básicamente, lo que tiene que pasar aquí es que puedas ver el otro lado. Podamos para que entre más luz, para que corra más el aire, para renovar. La instrucción básica es intentar sacar no más de un 30% del árbol, no más, si es menos no pasa nada. Intentar podar cada año y que puedas ver al otro lado. Ahora no puedes ver el otro lado. Si lo hacemos bien, después de esta poda, vas a poder ver el otro lado del olivo. Vamos allá. Primero vamos a sacar las ramas más grandes, las que son más evidentes. Se trata de sacar hoja, pero sobre todo también se trata de sacar madera. Vamos allá. Una de las cosas importantes de podar un olivo es saber parar, porque podríamos no terminar. A mí es uno de los trabajos que más me gusta, podar olivos. Pero voy a parar, ahora ya se ve un poco más del otro lado, ya respira un poco y voy a parar. Ya hemos sacado más o menos un 30% y está bien así. Algún año podemos sacar más, algún año podemos sacar menos. Un truquillo, más que un truquillo, un consejo. En años que se prevé una cosecha muy buena, mejor podar un poco más. Porque si tienes una gran cosecha, el olivo que tiene becería es posible que el año siguiente tenga una cosecha mala. Si cuando se prevé una buena cosecha cortas más, podas más, no llevará tanta aceituna y se va a regular un poco y el año siguiente pues va a producir más. El olivo tiene becería, aunque con la fertilización, el riego, se mitiga un poco, pero eso es debido básicamente a que el olivo crece y donde ha crecido este año hará la aceituna el año que viene. Si tiene mucha carga, crece poco y el año siguiente hace poca aceituna. Si el año viene muy seco y el olivo lleva bastante carga y no llueve o no puede regar lo que tocaría si está en riego, hay poca brotación porque el olivo ya tiene trabajo en hacer el fruto y el año siguiente habrá mala cosecha. Pero esta es la poda que queríamos, es un olivo ornamental, pero en el fondo en el campo no es muy distinta la poda, aunque tiene que basarse también en el sistema de recolección. Si cosechamos con un vibrador, necesitamos un tronco libre. Si cosechamos con una vendimiadora, es otro tipo de poda. Pero la base siempre es la misma, sacar entre un 20 y un 30% cada año para que entre aire, para que corra el aire, para que se pueda ver mejor el otro lado del olivo. Te lo enseño desde otro ángulo. Fíjate todo lo que hemos sacado. Ahora te enseñaré qué hacemos con toda esta poda. Es carbono, lignina, genial para el suelo. Y ahora, este árbol respira. Se ve perfectamente el otro lado. Qué bonitos que son estos
olivos viejos. Pues para aprovechar la poda tenemos esta máquina, una picadora, una buena máquina para tener muchas fincas. Nada es barato, pero estas máquinas se amortizan muy bien porque aprovechamos toda la materia orgánica, toda la lignina, la picamos y se convierte en esto de aquí, y es genial para poner en el compost, mezclarlo con el compost, hacerlo como utilizarlo como mulching. O sea que esta máquina es muy buena máquina. Las hay de eléctricas, las hay con gasolina. Estamos contentos, la estamos estrenando, pero estamos muy contentos. Aún queda trabajo por picar aquí. Y así termina la poda del árbol, ramas y mulching. Aprovechamos, sacamos material del árbol que le sobra, que sacándolo, podando, respira más, coge más aire, lo trituramos con esta máquina, lo metemos aquí, que es mulching, que nos permite mantener el suelo a mejor humedad, a mejor temperatura, y no deja de ser lignina, materia orgánica, carbono, pero lignina, que alimenta a los hongos. Y su árbol vecino, el vecino del olivo, va a estar aquí encantado con los restos del olivo. Otra opción aún más sostenible siempre que hay animales de por el medio. Animales, todo es muy sostenible. Es que se coman las hojas, que además es un muy buen alimento. De hecho, a las ovejas les encantan las hojas de los olivos. Y las ponemos aquí, este es nuestro compostador. Ya haremos un vídeo hablando de ello. Se comen las hojas y al final la máquina funciona mejor sin hojas, la máquina de picar, ¿no? Y al final lo que nos interesa es la lignina, la madera. O sea que nos lo van a limpiar en un par de días y luego será solo coger la madera y pasarla por la máquina. Es nutriente para las ovejas, que además recirculan, porque luego, cuando se van a pastar por aquí en medio de los olivos, pues esta materia orgánica en forma de estiércol mejorada por su flora intestinal, sobre todo ruminal, vuelve al campo. Esto es economía circular a tope. Unas horas después, es que son una máquina increíble. No queda una hoja en todas las ramas y esto va a funcionar mucho mejor para la picadora. Por eso decimos siempre que utilizar los animales de una forma u otra siempre es muy sostenible.